La distribución hipergeométrica. La diferencia con la binomial está acá cuando se nombran estos n artículos. Aparece una n grande. En la binomial solamente aparece una n ahí minúscula, pero acá aparece una n grande. Dice, se tiene un lote de n artículos de los cuales r son defectuosos. N menos R no lo son. Fíjense que acá ya nos habla de defectuoso. Bueno, en realidad podría ser cualquier clasificación que uno haga. Esa es la parte similar a la binomial. Acá también se van a clasificar en dos los elementos. Acá, digamos, está introducido el modelo ya con un ejemplo concreto donde la clasificación que se hace es defectuoso o no defectuoso, pero podría ser cualquier otro. Entonces la diferencia está con la binomial en que no tengo ahora tampoco un P. O sea, aparecen estos valores que están acá, N, R, bueno, y N menos R, en lugar de P. En la binomial, suponemos, yo decía, bueno, de una producción elijo N chiquita elementos al azar. Esa producción tenía infinitos elementos, vamos a decirlo, una gran cantidad. Entonces no nos interesaba si eran 10.000, 100.000 o la que fuese. Una gran cantidad. Entonces yo elijo, no sé, 10 al azar, 50, esta n chica. Cada uno de ellos elementos, cada uno de esos elementos tenía la misma probabilidad de ser defectuoso. P. Bueno, ahora en la hipergeométrica aparece este n grande y entonces P no está más, sino que está esta R. Es decir, en vez de saber un porcentaje de una gran cantidad, que no importa cuántos son, pero yo sabía que el 10% eran defectuosos en la binomial. Ahora tengo números concretos. Vamos a suponer que son 100 la n grande, de los cuales 10 son defectuosos. Bueno, entonces acá también el 10% son defectuosos. Pero la diferencia estaría ahí, que son cantidades ahora, tanto la cantidad total como la cantidad que cumplen el suceso que me interesa. ¿Bien? Y la diferencia son los que no lo cumplen. Que antes también era un porcentaje en la binomial, y si el 10% era defectuoso, el 90% no lo es, bueno, ahora son también cantidades. Y después, el resto es igual que la binomial. La variable es la misma, si ustedes se fijan. Cantidad de artículos defectuosos en la muestra de tamaño n. Bueno, son la cantidad de elementos que cumplen el suceso en n ensayos de Bernoulli. Y ahí se corta, porque no podemos decir en n ensayos de Bernoulli independientes. Porque ahora, esta diferencia que hay acá, hace que los ensayos de Bernoulli no sean independientes. Sería otra forma de decir lo mismo, la diferencia entre la hipergeométrica y la binomial, bueno, es esto que les explicaba, y entonces eso hace que los ensayos de Bernoulli no sean independientes. Después el resto es lo mismo, o sea, la variable se define igual. Cuento cuántos éxitos hay entre esos n ensayos de Bernoulli. Bueno, los valores posibles de la variable, aquí hay una pequeña diferencia también con la binomial que, o sea, arranca en cero, porque digo, ¿cuántos éxitos puede haber? O sea, ¿cuántos defectuosos en este caso en la muestra de tamaño n? Bueno, el mínimo es 0 y el máximo es n, pero en realidad el máximo, si uno es estricto, es decir, hasta el máximo valor probable, digamos, con probabilidad distinta de 0, es el mínimo entre n y r, porque si yo tengo, yo decía, bueno, de los 100 tengo 10 defectuosos, y después elijo al azar 15, o sea, esta n chica es más grande que r, bueno, entre estos 15 no puedo tener más de 10 defectuosos porque la cantidad que había de defectuosos eran 10, o sea que eh, la cantidad de defectuosos en la muestra va a ir de 0 hasta r en ese caso, que era 10. Pues no puedo tener más de 10 defectuosos porque no hay. Entonces por eso acá aparece el mínimo entre n y r.
Y después la probabilidad son fórmulas que no tienen nada que ver con la binomial. Pero, bueno, o sea, la situación es parecida, cómo se define la variable es igual, pero la fórmula nada que ver con la binomial. La deducción de esta fórmula está en el apunte de probabilidad, o sea, sería de la unidad 2, que entró en el parcial, que algunos me preguntaban si eso entraba, yo dije no, porque en realidad yo, cuando vimos la unidad 2, yo lo pasé de largo porque aparece acá la distribución hipergeométrica. Es decir, ahora es cuando ya usamos este modelo. Estos son números combinatorios o combinaciones, que ustedes lo habrán visto en matemática discreta. Son fórmulas de calcular posibilidades que hay. Es decir, como yo ahora tengo las cantidades n grande, de los cuales r cumplen algo, y elijo n al azar, uno empieza a sacar todas las posibilidades con números combinatorios y se llega a esto. Es decir, abajo tengo la cantidad total. Hay un error. Hay un error acá que nunca se corrigió y ahora que lo veo me acordé. Ahí donde yo estoy marcando va una n chica. O sea, es el número combinatorio, sería en el denominador, de n grande sobre n chico. Que ese número básicamente es la cantidad de muestra total, o sea, la cantidad total de muestras diferentes que yo puedo tomar de los n total que tengo, o sea, la cantidad de muestras de tamaño n chico que puedo tomar de una población, se le puede llamar una población, de n grande. Entonces ahí va n grande, n chico en el denominador. La cantidad total de muestras posibles que tengo. Y arriba va estos números combinatorios, es para obtener la cantidad de muestras que tienen k éxitos. Por eso acá aparece el k y el n menos k, porque yo voy a tener de los n chiquitos, en total, voy a tener k éxitos y n menos k fracasos. Bueno, estos k son de estos r éxitos y los n menos k estos son de los n menos r fracasos. Bueno, no importa tanto, si alguien lo quiere entender, bueno, puede ir al apunte de probabilidad y verlo más en detalle, como sea esta fórmula, pero la verdad es que no es tan importante porque lo más importante es identificar el modelo en una situación que ustedes tengan un problema, como lo que ahora vamos a hacer algunos más. En esos problemas, tratar de identificar que el modelo que va es el hipergeométrico. Entonces, por eso yo le decía, bueno, la situación es muy parecida a la binomial para identificarlo. Y los cambios, bueno, son estas cantidades que aparecen. Los ensayos de Bernoulli no son independientes. El P no es constante, porque fíjense, ¿qué sería P? Y cuando yo elijo el primer elemento, ¿qué probabilidad tengo de que sea defectuoso? ¿Alguien se daría cuenta? Me podría decir, imagínense que elijo uno solo, un solo elemento. Tengo una población de n grande con r defectuosos, y de ahí yo elijo un elemento. ¿Qué probabilidad hay de que sea defectuoso? Si elijo un elemento al azar. ¿Alguien me lo podría decir? Es una situación sencilla, es decir, tengo de n artículos, r son defectuosos y yo elijo uno al azar. ¿Qué probabilidad hay de que sea defectuoso? R sobre N.
R sobre ¿no? N. Bien. Y a 15 sobre 10. En el ejemplo que puso usted. ¿Cómo? Ah, 15 sobre 100, sí. Que yo había dicho. Vamos, o 10, yo creo que había dicho en realidad. 10, Sí, 100. sí, 10. 10, 100. 0,1, sí. Bien, R sobre N grande. Ahora, si elijo 2, ya el segundo elemento, la probabilidad no es más 10 sobre 100. Si el primero fue defectuoso, es 9 sobre 99. Si el primero no fue defectuoso, es 10 sobre 99. Bueno, así uno podría seguir haciendo un análisis y todo eso lleva a esta fórmula que están aquí. O sea, entonces no es tan importante decir, acordarse la fórmula, en realidad no se la tienen que acordar de memoria, sino entender cómo es el modelo donde se aplica, y bueno, y esa cuestión de que el P, o sea, la probabilidad en este caso, de que la pieza sea defectuosa, cuando yo elijo N, no es constante. O sea, la primera pieza tiene una probabilidad, y la segunda ya tiene una probabilidad distinta, que depende también de lo que salió en la primera, porque si la primera fue defectuosa es una probabilidad, entonces ahí vemos la diferencia con la binomial. En la binomial, como no está este n grande o es muy grande, estaba viendo una cosa que sé, bueno, como si este n es muy grande, el n grande, como si fuese infinito, termina siendo una binomial, o sea que la hipergeométrica, en ciertas situaciones, termina siendo muy similar o prácticamente lo mismo que la binomial. A pesar de que esta fórmula es muy diferente, pero me termina dando lo mismo. Es decir, si este n fuese 1000, yo elijo 10 a lo mejor, ya con eso, capaz que, o sea, el modelo sería hipergeométrico. Pero si lo hago con binomial, me da casi a lo mejor una probabilidad que es, o sea, las probabilidades me dan prácticamente iguales. Porque básicamente se convierte en el modelo binomial cuando esta n es muy grande. Porque eso que yo les decía, que se va modificando el p, y si esa n es muy grande, a lo mejor em, o a lo mejor no tiene que ser 1000, no tiene que ser más grande todavía. Lo que se va modificando es muy poquito. Entonces es casi lo mismo que si uno tuviese un p constante, como tenía que ser en la binomial. En la binomial yo tenía, vamos a suponer, 10% de pieza defectuosa y eso es constante. Como son infinitas piezas, siempre tengo un 10% de pieza defectuosa, por más que yo saque 10, saque 100 de ahí, siempre tenía esa probabilidad constante. A ver, quiero leer bien como dice acá. Se eligen al azar y sin reposición n artículos del lote. N menor o igual que n. Está bien, sí, hay que aclarar eso, digamos que la n chica, bueno, obviamente puede ser más grande que la n grande. Y acá lo de sin reposición es, porque bueno, sin reposición es como siempre se eligen las cosas. Cuando yo voy a elegir 10 elementos al azar, se supone que entre sí son 10 elementos diferentes. Si yo estoy fabricando tales piezas, mucha cantidad, digo, bueno, voy a elegir 10 piezas al azar. Se supone que no va a ser la misma pieza que la elijo 10 veces, o sea, son 10 piezas diferentes. Entonces, eso es sin reposición. Elijo una y esa ya la elegí, ya quedó afuera. Cuando voy a elegir la segunda es otra diferente. Con reposición sería algo que no es tan común, digamos, hacerlo con reposición, sería que sí puedo elegir siempre la misma, porque yo elijo una pieza, después la vuelvo a poner en la población y cuando elijo la segunda, entonces podría volver a elegir la misma. Claro, si fuese con reposición, el P es constante, porque como yo vuelvo a poner la pieza, si yo tenía una probabilidad de 0,1 de que sea defectuosa la primera, la segunda también, la tercera también, eso si fuese con reposición. O sea que si es con reposición, directamente se convierte en modelo binomial.
esta situación que tenemos acá, así como está descrita, con n. Bueno. Es decir que, pero bueno, esa es una situación que no es lo más común, o sea, lo más común es que sea sin reposición. Entonces, cuando es sin reposición, ahí sí me tengo que fijar, bueno, ¿es la hipergeométrica o es la binomial? El modelo que va. ¿Bien? Ah, acá hace una similitud así, lo que yo le decía. El PS, si yo ahora le llamo a R sobre N, le llamo P, se puede mostrar que la esperanza de X N por P, o sea, muy parecido a la binomial, termina siendo, y la variancia de X, N por P por 1 menos P, por este número que está ahí. Y de todos modos no se tienen que saber de memoria esto tampoco, de la esperanza y la variancia en la hipergeométrica. Sí, por ahí en la binomial, porque la binomial es la más importante, y las fórmulas son bastante sencillas. Pero ya después este modelo no. Y el 9, el 8, tampoco, que todos más o menos salen de la misma situación. O sea, todos los modelos, geométrica, hipergeométrica, binomial negativa, binomial, pero no tienen que saber todas las fórmulas. Pero acá, bueno, siempre hay que acordarse que en realidad P no existe. Acá una forma de escribirlo esto, para buscarle la similitud con la binomial, pero en realidad en la hipergeométrica no existe P. Es R y es N, los que aparecen en la fórmula, por ejemplo, de las probabilidades. R, N grande, N chico, esos serían como los parámetros que uno se acuerdan la simbología de los distintos modelos. Por ejemplo, en la binomial uno escribía pi y entre paréntesis poníamos n y p. N y p eran los dos parámetros matemáticos que teníamos que conocer para que después obtener las probabilidades, la esperanza, la varianza. En Poisson había un solo parámetro que era lambda. Y en la hipergeométrica serían tres los parámetros, porque tengo que conocer n grande, n chico y r. Después cae el valor que yo quiero calcular, o sea, la probabilidad que a mí me interesa. Por ejemplo, la probabilidad que x es igual a 0, bueno, uno reemplaza por 0, todo donde dice k, y si me acuérdense de corregir ahí, que es n chico. A ver si puedo escribir. O sea, porque no estaba ahí en el apunte. Por ejemplo, cuando yo sé que una variable tiene distribución hipergeométrica, bueno, puedo escribir así, la simbología. X tiene distribución hipergeométrica, y acá el orden, bueno, tampoco es tan importante, porque la verdad que yo tampoco no me acuerdo si va primero R, después N, bueno, eso entonces cada uno lo escribe. Mientras aclare cuál es N, cuál es R, podría ir al revés, R en segundo lugar, la N chica en tercer lugar, no importa el orden en el que va. Pero esos son los tres parámetros que uno tiene que conocer. La binomial eran N y P. Poisson, lambda, un solo parámetro. Entonces, después todas las fórmulas después están siempre en función de eso. Tanto las probabilidades como la esperanza o la varianza. Y la distribución geométrica, porque después está la binomial negativa, solemos no darla. Después se los confirmo. En la geométrica,
bueno, una vez que uno vio la binomial, ya la geométrica es sencillo. La podrían ver ustedes solos. Cambia cómo se define la variable, nada más. Pero la situación de los ensayos de Bernoulli independientes es igual que en la binomial. Son independientes acá también, en la geométrica. O sea que la única que no serían independientes de los ensayos de Bernoulli es la hipergeométrica. Acá tendríamos entonces la distribución geométrica. Tengo los ensayos de Bernoulli independientes, pero cambia cómo se define la variable. Bueno, aquí hay un ejemplo con el tema del dado, pero a ver, después podemos tener otros ejemplos. A ver, vamos directamente en general, sin meternos en un ejemplo concreto. Lo que yo le decía, hay un cierto suceso A que puede ocurrir o no, o sea, tal cual, igual que en la binomial. Hay un P acá también, porque los ensayos de Bernoulli son independientes y todos con probabilidad P, igual que en la binomial. Así que aparece P. Se realiza en repetición independiente, pero hasta que el suceso A se presenta por primera vez. Ahí estaría la diferencia, o sea, de esta distribución geométrica. Que lo que nos interesa contar o la variable que nos interesa definir es otra. Es cuándo aparece el primer éxito o el suceso. Cuándo aparece el suceso A por primera vez. Es decir, si vamos a las piezas defectuosas o no, yo elijo una pieza. Vamos a suponer que esa pieza no es defectuosa. Entonces voy eligiendo otra hasta que encuentre una defectuosa. Si la primera que saqué es defectuosa, bueno, quiere decir que ya está, no saco más. O sea que la variable en ese caso valdría 1. Entonces, los posibles valores de esta variable arrancan en 1, no en 0. Porque ahora la variable es cuántos ensayos de Bernoulli tengo hasta el primer éxito. Entonces, como mínimo tengo que sacar 1. Si sale el primer éxito ahí, ya vale 1. Y no tengo un máximo porque podría, si justo la probabilidad de éxito es muy baja, bueno, quizá podría seguir sacando muchos fracasos, o sea, que no aparece el suceso. Y no sé cuánto sería el máximo. Entonces, bueno, los valores posibles queda como abierto, desde 1 hasta infinito. Y la probabilidad es bastante sencilla y lógica, porque acá sería que tengo de los K, ¿qué significa que X vale K? Que el éxito apareció en el Késimo ensayo de Bernoulli. Quiere decir que los K menos 1 anteriores no eran éxitos y entonces se multiplica 1 menos P, K menos 1 veces, y P una sola vez porque es cuando aparece el éxito. Entonces de ahí sale esta probabilidad de que la variable X sea igual a un número K. O sea que la hipergeométrica tiene un solo parámetro, perdón, la geométrica, ahí, bueno, no sé si una letra G es media rara, el único parámetro es P. Ahora, no hay un N como en la binomial. Esa sería la diferencia. Así que, y bueno, después tenemos las fórmulas de la esperanza, 1 sobre P y 1 sobre P, 1 menos P sobre P cuadrado, la varianza. Esto se puede interpretar, esta esperanza. Esto es parecido a cuando en física se analiza periodo y frecuencia, porque como yo estoy analizando en este caso cuándo aparece
ese suceso A, o cada cuánto aparece ese día, porque también este tipo de variables geométricas, o sea, uno dice, bueno, cantidad de ensayo de Bernoulli hasta el primer éxito.